Sean bienvenidos ustedes a este canal de YouTube, René Hurtado, reportero. Cada semana tratamos de llevar a ustedes temas de importancia nacional en El Salvador y temas de importancia internacional. Estamos en esta oportunidad en la última semana del mes de abril del año 2014. En esta última semana hay dos eventos que van a llenar las páginas de los periódicos en todo el mundo, especialmente el de la beatificación o el de la canonización de dos papas por primera vez en la historia: el Papa Juan Pablo II y el Papa Juan XXIII. También vamos a hablar sobre otro tema, que es lo del 1 de mayo. Pero esta vez tal vez no vamos a hablar de él en concreto, pero sí mencionarlo para el próximo programa. El próximo 1 de mayo, que se celebra el Día del Trabajador, especialmente en El Salvador, hacen un desfile todos los trabajadores del país. Pero también en la Corte de Cuentas, todos van a estar pendientes qué pasa ese 1 de mayo. Porque vamos a tener ya casi aproximadamente a menos de 60 días para que el actual presidente y su grupo de personas no deseables ahí en la Corte de Cuentas terminen su periodo para el cual fueron electos por la Asamblea Legislativa. Es precisamente el presidente actual, Rosalío Toches, el gerente general y también el director de Recursos Humanos y otros personajes que han perseguido durante este periodo de 10 meses a los trabajadores de la Corte de Cuentas y les han hecho tanto daño que no es posible que la Asamblea Legislativa y la misma Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, castigue este tipo de funcionarios de gobierno que solo a eso llegan precisamente a las instituciones de gobierno: hacerse de dinero y también hacerse del poder, según ellos. Pero en el caso particular de la canonización de el Papa Juan XXIII, él estuvo como Papa, le llamaron el Papa Bueno, desde 1958 que fue electo hasta el año 1963 que falleció. El Papa Juan XXIII tuvo dos características. La primera fue que él cambió la manera de dar la misa por los sacerdotes en todo el mundo. Antes se daba en latín y de espaldas a la gente. Ahora no. El Papa Juan XXIII dejó establecido que debía ser en el idioma de cada uno de los países. Y naturalmente eso ayudó para la Iglesia Católica de todo el mundo. Y por otra parte, el Papa Juan XXIII estableció efectivamente un evento de la Iglesia Católica del Vaticano que cambió muchos sistemas. Y entonces, en el segundo caso, quien lo llevó al hecho fue precisamente Juan Pablo II. Y lo inició también, Pablo VI, y luego Juan Pablo I, que fue el único papa, antes de Juan Pablo II, que estuvo durante un mes como papa. Y según las investigaciones y según lo que se ha dicho de esa época, en ese mes el sistema radical del Vaticano, la extrema derecha del Vaticano, lo que hizo con el Papa Juan Pablo I, él efectivamente fue asesinado por esos sectores radicales del Vaticano. Y duró solamente un mes, que fue envenenado. Y luego entró el Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyła, que es originario de Polonia, pero venía con aquel complejo de ser un papa anticomunista y que tuvo problemas serios, que le llevó problemas serios a nuestro querido y admirado Monseñor Óscar Arnulfo Romero, cuando le dio calificativos a él que no eran valorativos, sino impulsivos ideológicamente, porque Monseñor Romero en ese tiempo luchaba en contra de la dictadura
y también de los maltratos y del crimen y de la persecución y de las torturas que había en El Salvador. Eso fue lo que ocurrió, pero el Papa Juan Pablo II lo tomó por otro lado. Pero en el caso de Juan XXIII, él murió en 1963. Juan Pablo II tuvo ese caso de que él llegó en 1977 aproximadamente, 77-78, cuando llegó también Monseñor Romero en ese tiempo. Desde esa fecha hasta el 2004 aproximadamente, 2005, Juan Pablo II ha sido el único papa que ha estado un periodo tan largo de muchos años, pero que él falleció en ese tiempo y ahora, al poco tiempo, es declarado santo, o sea, santo que ya entró a los cielos, junto con Juan XXIII. Todo santo de esa naturaleza ha tenido sus errores. Juan XXIII pudo haber tenido algunos, Juan Pablo II tuvo varios. Por ejemplo, se le acusó de algunos sectores de ser el protector de los papas que violaban a niños y todo eso, al igual que el otro papa, Benedicto XVI, que todavía está vivo. O sea, ha sido un solo cuestionamiento para el Vaticano, y ahora el Papa Francisco, que se encuentra como papa actual, él está tratando de enderezar las cosas y llevar al Vaticano, a la Iglesia Católica, por el camino correcto, y que se suspendan ya ese tipo de pedófilos que existen en la Iglesia Católica. Y eso naturalmente puede ser que se logre con Francisco. Él es originario de Argentina. Pero en el caso particular de la beatificación, ya a estas alturas, ambos ya han sido declarados santos, porque se celebró este evento por primera vez dentro de la Iglesia Católica de canonizar a dos papas, Juan XXIII y Juan Pablo II. Entonces vamos a llevarles a ustedes pequeñas biografías de ellos, y también el más espectacular caso de Juan Pablo II, que vino a El Salvador en marzo de 1983, cuando estábamos en guerra. Cuando estábamos en guerra, menos mal que en ese tiempo hubo una cadena de radio y también periodistas locutores que participamos en ese tiempo. A mí me tocó estar sobre el Boulevard del Ejército para llevar a cabo la secuencia del Papa Juan Pablo II, que venía llegando y venía en el Papamóvil. Fue algo espectacular y ahí estuve precisamente, y naturalmente después me tuve que ir para el templete donde estaba el Papa Juan Pablo II a escuchar su mensaje. Pero antes de eso, de la zona por donde yo me encontraba, del Boulevard del Ejército a la Alameda Juan Pablo II, el Papa ordenó cruzar sobre la Avenida España, que es una de las calles de San Salvador, hacia abajo, yendo hacia el centro de San Salvador, ahí donde está la iglesia catedral de nuestro país. Él llegó, parqueó el Papamóvil ahí, con la seguridad que llevaba, y el Papa bajó, entró a la catedral y bajó a la tumba donde está Monseñor Romero. Algo maravilloso que hizo el Papa para demostrar el aprecio que le tenía a Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Él entró a su tumba y en silencio hizo oración en memoria de nuestro querido pastor Monseñor Óscar Arnulfo Romero, y después salió hacia el templete. Algo fantástico que ocurrió en ese tiempo. Tuve la suerte de estar en ese momento y de ser partícipe de ese evento, de dar a conocer a través de una cadena de radio, naturalmente, la llegada del Papa Juan Pablo II. En febrero de 1996, efectivamente, hace 18 años, también volvió a venir el Papa Juan Pablo II y tuve la oportunidad de irlo a ver en la zona del Boulevard del Ejército. Así es más o menos la historia de estos dos papas. Pero vamos de inmediato a escuchar el mensaje que dio Juan Pablo II en el país, y luego después escucharemos al Papa, o más bien, sobre el Papa Juan XXIII, sobre su historia como Papa bueno de esa época en el Vaticano. Así es que, gracias, y pasemos a recordar esos momentos. Para las nuevas generaciones, el pontificado del Papa italiano Juan XXIII resulta lejano. Sin embargo, su legado está presente en la apertura y cercanía con los fieles que tiene el Papa Francisco, su gran admirador. Giovanni XXIII è un po' la figura del prete di campagna, del prete che ama
a ognuno dei fedeli, che sa curare i fedeli. Juan XXIII fue un hombre que marcó un giro en la historia de la religión católica gracias al Concilio Vaticano II, un documento que inició la apertura del diálogo entre la Iglesia y otras religiones y culturas. Si può negare che il compito del Papa non è chiuso unicamente a quelli che hanno la professione, diciamo, cristiana e cattolica particolarmente, ma il cuore suo deve espandersi. Se rappresenta il nostro Signore Gesù Cristo, evidentemente lo deve presentare in tutto. Se le recuerda como un papa abierto, afable y cercano a las personas. Los puntos en común con el actual Papa Francisco son varios. Fue precisamente Francisco quien aceleró el proceso de canonización de Juan XXIII sin esperar siquiera un segundo milagro, normalmente requerido para convertirse en santo. La beatificación tardó mucho más. Empezó en 1965, 2 años después de su muerte, y culminó el 3 de septiembre del 2000, durante el pontificado de Juan Pablo II. Se le atribuyó un milagro, haber curado a una monja italiana de 22 años de una grave hemorragia e infección estomacal. En 1966, Caterina Capitani estaba desahuciada por úlceras estomacales. Tuvo una visión de Juan XXIII luego de colocar una imagen de él sobre su estómago. Questo lo dicono le suore quando sono venute. Ho sentito una mano sullo stomaco che mi chiamava, Suor Caterina, Suor Caterina. Io giro la testa sulla sinistra, convinta che era il professore. Invece vedo Papa Giovanni ai piedi del mio letto, in piedi come vedo lei. La súbita cura sorprendió a los médicos. No había explicación. La sorpresa fue mayor al comprobar mediante una radiografía que había rastro de cicatrices en su estómago. Recién en el año 2000 se tomó en cuenta este milagro y Juan Pablo II decretó su beatificación, pasando a ser venerado oficialmente en el mundo católico. Angelo Giuseppe Roncalli nació el 25 de noviembre de 1881 en la provincia de Bérgamo, al norte de Italia. Vivió en el seno de una familia campesina y fue uno de los menores de 3 hermanos. Su temprana vocación eclesiástica lo llevó al seminario a los 11 años. A los 23 ya se había ordenado como sacerdote en Roma. Ante la sorpresa de todo el mundo, el 28 de octubre de 1958, con casi 77 años, Angelo Giuseppe Roncalli fue elegido papa. Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maneat semper. En poco tiempo, su humildad cautivó a los fieles, que les impresionaron por su nueva forma de ejercer el papado, pues estuvo más cerca al pueblo que el anterior Papa Pío XII. El 3 de enero de 1962 excomulgó a Fidel Castro, dirigente en continua pugna con la Iglesia Católica. El 6 de mayo del mismo año canonizó al primer santo negro de América, el peruano San Martín de Porres. El 23 de mayo de 1963 se anuncia públicamente que el Papa Juan XXIII padecía cáncer de estómago. No quiso decirlo antes para no interrumpir las reuniones del concilio. Falleció el 3 de junio de 1963 en el Vaticano. Sus restos descansan en la Basílica de San Pedro. Juan XXIII consiguió no solo abrir las puertas de su iglesia al futuro, sino pasar a la historia como el Papa más amado, el Papa bueno. Y ahí está su santidad, apareciendo en estos instantes, y la felicidad de los niños, con esa calma. Ahí está el primer saludo del Papa, el Salvador, el Intercesor. Esto es maravilloso, esto es extraordinario. Esta es el suelo salvadoreño.
ahorita, en estos instantes, su santidad se arrodilla en el suelo salvadoreño y ha besado el suelo también. Los profesores tratan de detenerlos, pero ellos en una forma espontánea rodean y el Papa dice: dejad los niños venir a mí. Juan Pablo II, nuestro pastor y nuestro hermano, está con nosotros. El mal de la división entre los hombres que ha sembrado el mundo de sepulcros con las guerras, también de sacerdotes, religiosos, religiosas, de fieles servidores de la Iglesia e incluso de un pastor celoso y venerado, arzobispo de esta Grey, Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Todos y cada uno, gobernantes y gobernados, habitantes de la ciudad, pueblos y caseríos, todos y cada uno, empresarios y obreros, maestros y alumnos, todos tienen el deber de ser artesanos de la paz. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicur et nostri vittimus. Llenos de amor, se entregaron al mundo dos almas gemelas, dos hombres de Dios. Con gran valor se enfrentaron al mundo, cada uno en su tiempo, con la misma misión. Su vida fue ejemplo de humildad y paciencia, y con sabias palabras nos llenaron de fe. Dos hombres de Dios e infinita bondad, por su historia de vida ya están en el altar. Juan 23 y Juan Pablo II, Juan Pablo II y Juan 23. El mundo ya canta, el mundo festeja, lleno de alegría por su santidad. Juan 23, el Papa de la Paz y humilde sacerdote al servicio de Dios. A la iglesia renovó, a los cristianos unió, y al Concilio Vaticano segundo convocó. Dos hombres de Dios e infinita bondad, por su historia de vida ya están en el altar. Juan 23
todo ya canta, el mundo festeja, lleno de alegría por su santidad. Juan Pablo II le quiere todo el mundo, el Papa peregrino que al mundo transformó. Padeció como Cristo de crueldad y violencia, sin dudarlo jamás, con amor perdonó. Los hombres de Dios e infinita bondad, por su historia de vida, ya están en el altar. Juan 23 y Juan Pablo II, Juan Pablo II y Juan 23. Los hombres de Dios